y completamente asertivo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer nosotros en cuanto a al área de farmacodependencia y adicciones. Entonces, antes que nada, bienvenidas. Les comento, la coordinadora del grupo, del diplomado, quien va a crear el grupo, es la doctora Emma Lucía Martínez. Ella ya está compartiendo el link, por favor, para que lo ingresemos al grupo. Les comento para las personas nuevas, cada diplomado va a tener un grupo y este grupo se va a encargar, en este grupo se va a cargar las presentaciones, si fallan las evaluaciones en la plataforma, vamos a subir las evaluaciones, vamos a tener también algunos textos y podemos debatir algunos temas desde el grupo de WhatsApp, igualmente para tener como un campo abierto diferente a la plataforma. Entonces, esa es la pauta número 1. La pauta número 2 es que a comienzo de toda clase vamos a tratar de hacer una reflexión. Esta reflexión tiene el norte de que nosotros empecemos como a incentivar el mejoramiento con respecto a la temática. Les voy a presentar la temática sin más preámbulos. Obviamente esto, yo les digo, todos casi estamos en todos los diplomados. ¿Están de acuerdo? Entonces, en algún momento que tocó por X o porque la mayoría tuvo un inconveniente o algo, tocó mover de pronto una hora o algo, por favor, lo hacemos. Conmigo todo es negociable, todo está abierto a la conciliación, a los buenos términos. Entonces, estando de acuerdo en eso, antes que nada les doy la bienvenida. Estoy feliz porque logramos entrar como más o menos de una. Quiere decir que ya estamos cogiéndole el hilo a la eventualidad de la plataforma. Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla para hacer la respectiva presentación. Perdón, ¿ya están viendo la pantalla? ¿Me puede hacer alguien prueba de visualización? Sí, señor, sí se observa la pantalla. Gracias, gracias. Muy amable. A Emma Lucía le voy a poner un 5 y le llevo una chocolatina porque me ha colaborado infinitamente. Entonces, bueno, viendo la pantalla nos vamos a ubicar en el diplomado de farmacodependencia y o adicciones, que es martes y viernes de 4 a 6 pm. Docente, me presento, yo soy el ingeniero Jorge Alonso Parra Díaz. Actualmente me desempeño en toda el área de habilitación, calidad, auditoría, a nivel de salud y de demás entes de empresa. Estoy encargado igualmente del desarrollo de diversos tipos de proyectos de impacto social, como es de farmacodependencia, discapacidad, de tercera edad, de atención a víctimas, que es el PAP Civic, de trabajo con regímenes especiales, como es el ICBF, en el desarrollo de OAIS, en el desarrollo de plataformas estratégicas de este tipo. De igual forma, después de que me retiré del Tolima, les comento, inclusive cuando yo estaba en el Tolima, para las personas que tuvieron el trauma de conocerme, estoy haciendo desarrollos para España en salud mental, para lo cual certifiqué 46 terapias que son de aporte para el buen desarrollo de las personas con problemas de salud mental y orientado igualmente a las personas de adicciones. Estoy certificado en este momento en atención al consumidor de sustancias psicoactivas, atención en adicciones, en salud mental con relación también a niños y adolescentes en adicciones y espacios de mejoramiento de la calidad de vida, que también estamos viendo el ítem de adicciones. Esa es mi presentación, les agradezco por estar el día de hoy. Vamos a hacer la presentación del diplomado. Farmacodependencia y o adicciones. Antes que nada, vamos a ver lo que son los conceptos básicos de adicciones, vamos a ver los conceptos básicos de farmacodependencia, que es algo muy diferente.
vamos a ver a nivel de la adicción lo que es una dependencia impulsiva y compulsiva que se desarrolla un ser, actividad, sustancia o cosa, ¿sí? Como tal, esa es la adicción. Tiene unas conductas físicas, unas conductas mentales y unos espacios actitudinales. Entonces nosotros podemos hablar que estamos aquí muy abiertamente que hay personas que son adictas al celular, adictas a la tecnología, adictas al sexo, ¿sí? Sí, personas que son adictas a la televisión, adictos al juego, como se llaman, que son ludópatas, sexópatas, ¿sí? Tecnópatas. Entonces tenemos una secuencia de personas que desarrollan adicción. Como tal, el primer esquema que yo voy a pedir es que por favor quitemos todos esos estigmas y empecemos a diferenciar que todos podemos tener una adicción y todos tenemos todo, solamente que unas personas tienen algo más desarrollado que las otras. Entonces, de ese ítem estamos hablando. Viene la otra parte que es la farmacodependencia, que es el consumo dependiente de sustancias psicoactivas. Paremos de contar. A ver, escríbame por ahí. ¿Quién se toma más de 3 tintos al día? A ver, escucho. ¿Quién se toma más de 3 tintos al día? Fundación Renacer Sánchez, más de 10 al día. ¿Quién acabó de decir esa confesión? ¿Quién se confesó? A ver, ¿con quién tengo el gusto ahí que estoy escuchando? Oscar Cardoso y Andrea Callejas. Listo. Más de 10 tintos al día. Si nosotros hablamos de consumidores de sustancias psicoactivas, si hablamos de consumidores de sustancias psicoactivas, estamos hablando que la cafeína entra dentro del grupo de los estimulantes. Los estimulantes como son los cocainómanos, entonces nosotros somos los tintómanos. Listo, somos farmacodependientes. ¿Sí? A esto le tenemos que, a esto tenemos que quitarles todo un esquema y este esquema es el de que tenemos que empezar a percibirnos como seres humanos todos, los que consumen, los adictos, porque todo el mundo tiene de todo. Entonces, esto no es nada del otro mundo. Continuamos con la presentación. Entonces, es el consumo dependiente de sustancias psicoactivas. Listo. Sustancias que generan psicoactivas es que activan el psiquis, que afectan el sistema nervioso central. Entonces, si nosotros nos comemos 7, 10 chocolatinas, pues quedamos en un estado de euforia grandísimo. Listo. Chocolatómanos. ¿Sí? Entonces, como tal, es esto a lo que vamos a apuntar. Vienen las clases, obviamente, vamos a ver las clases de sustancias psicoactivas, vamos a ver las conductas físicas, conductas mentales y las actitudinales. ¿Por qué? Hablando con las personas de pedagogía y las personas de salud mental, ¿por qué creen que la cuestión siempre se va a mencionar ahora la actitudinal? Porque es que las actitudes son las que enmarcan a las personas. Hay personas que son diferentes en cuanto a la reacción con la adicción o la reacción con la sustancia. Entonces, para encontrar un adicto consumidor de sustancias psicoactivas es muy duro. Hay que diferenciar y empezar a quitar los esquemas porque en su gran mayoría las personas enfermas, que es una enfermedad, son consumidores. Consumidores. Es diferente un consumidor de sustancias psicoactivas a un adicto, porque es que un adicto es una persona que muy difícilmente va a dejar el espacio de la adicción. Y un consumidor es una persona que la consume, simplemente la consume y tiene arraigadas algunas cosas. Entonces vamos a ver, referente a eso,
¿sí? En el diplomado vamos a mencionar hoy las temáticas, espero que sean de su agrado y aprobación, ¿no? Los acompañantes de las adicciones y consumo. De esto en los programas de adicciones poco se habla. La violencia, la depresión, lo que va después de la depresión, los intentos de suicidio, los juegos, la cultura, el aislamiento, la descomposición social, la descomposición familiar, el mal manejo de la sexualidad, la pérdida académica y laboral, el deterioro de instituciones sociales, de formación y de legalidad. ¿Sí? Entonces, esto es algo primordial que nosotros podemos hablar en muchos casos. Podemos colocar aquí también la... ¿Por qué ingresa gran cantidad de personas al consumo y a la adicción? Porque necesitan ser aceptadas. Por ejemplo, que esto va dentro de la descomposición social. Existen los cazadores, por eso digo los acompañantes de las adicciones y del consumo. Existen personas dedicadas a la caza de muchachos, digamos, de colegio o de primeros semestres universitarios, a los cuales los ven con ojos galgos en el sentido de que, un ejemplo, voy a colocar un ejemplo, pidiendo obviamente disculpas, no voy a hacer discriminación de género, voy a tomar como ejemplo una muchacha, ¿sí? El grupo direccionante del microtráfico, que es un término que debemos empezar a manejar, tiene unas jerarquías. La jerarquía es lo que normalmente se llama en el argot popular el jíbaro, que es la persona que es el promotor o el comerciante de las sustancias. Existen algo que son los famosos ganchos. Hablemoslo en términos castizos. Esos ganchos, por así decirlo, son personas que se encargan de visualizar que otras personas existen en el medio para victimizarlas y orientarlas hacia el consumo. ¿Y cuáles son los ganchos? Por ejemplo, estamos hablando de que muy frecuentemente los comercializadores, los promotores del microtráfico son personas que están acompañados de chicas muy bonitas y muchachos muy atractivos. Entonces resulta que ustedes tienen una hija o un hijo, estamos hablando de las edades de, según estudios ahorita de Proyecto Hombre España, las edades predilectas del inicio para el consumo están variando desde los 9 años hasta los 14 años. Es la edad precisa. Después hacen un salto y están desde los 17 años o 16 años hasta los 20. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio, primero, en el desarrollo de la persona, ¿sí? Estamos cuando la persona es preadolescente, entonces tiene un desarrollo hormonal y la otra parte cuando empieza a tener un desarrollo en el marco de su propia independencia, que es el acceso a las instituciones educativas superiores. En esto llegan unas niñas, unos niños supremamente bonitos, que eso ahora los chinos de ahora no son como lo es uno que quedó bajito y barrigoncito, no, eso, los pelados de ahora parecen hechos en Photoshop, ¿sí? ¿Y ellos qué hacen? Ellos tienen una moda, ellos van a determinado tipo de lugar, escuchan X clase de música. Entonces, a eso es a lo que tenemos que apuntar ahora. Yo por lo menos a las personas que medianamente les colaboro en este ítem, yo no me pongo con tanto cuento. Llega una persona consumera y le, hola papá, ¿cómo estás? Dime, ¿qué música escuchas? La última rumba que te pegaste. No, electrónica, listo. ¿Tomas algo en la rumba electrónica? Listo, consume éxtasis. Droga dicen, se acabó. ¿Sí? Entonces ya el marco del consumidor empieza a generarse, el que quiere entrar en el grupo bonito de los niños pupi, de tal evento, tiene que pasar la prueba ¿cuál es? El consumo. Entonces, estos son los acompañantes, la descomposición social ha llegado a un lugar inmenso y esto ya, quitémonos las vendas, las personas que están vinculándose
que tienen vínculos también con muchas entidades, hay que quitarnos las ventas que las adicciones y la farmacodependencia nos cogieron ventaja, ¿sí? He tenido la oportunidad de conocer personas que a nivel de drogas de diseño han consumido por lo menos Cocodine, si las han escuchado, el cocodrilo que hace una descomposición cutánea, apaches, spiders, las vikingas, las zombies. Entonces ya esto es un mundo completamente zafado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Rescatar al ser humano. ¿Sí? Aquí es donde viene la pericia. O sea, si nosotros nos dedicamos a decir, vamos a hablar de los tipos de adicciones, las clases de adicciones y las clases de sustancias, tenemos todas las semanas que estar capacitándonos y capacitando a las personas y nosotros no, y eso es algo que yo les pido dentro de los diplomados de farmacodependencia de adicciones, nosotros no debemos llegar a una institución educativa, por lo menos como la que maneja la doctora Emma Lucía Martínez, a decirle, mire, papá, la marihuana es esto, la cocaína es esto, porque los pelados ya saben más que nosotros, ellos ya se drogan por las membranas mucosas con cartón, entonces tenemos que hablar en términos muy claros. A nivel de farmacodependencia, entonces se colocan un pedacito de cartón, un pedacito de ácidos en los párpados, en las fosas nasales, debajo de la lengua, en la vagina y en el ano. Y listo, nos drogamos. Entonces no es tan fácil una identificación a nivel de la representación, digamos, fisiológica del efecto de la droga. Tenemos que empezar a ver las conductas, el previo, el medio, empezar a manejar la parte que nosotros podemos visualizar y atacar a eso. La adicción y la farmacodependencia es la única enfermedad en el mundo en la que el paciente vive feliz estando enfermo. Partamos de ese punto. Y yo, a nivel de, digamos, alguna charla que hice en una institución de salud mental hace bastante tiempo, les decía eso. Partamos del punto de vista de que el adicto y el consumidor de sustancias psicoactivas es el único enfermo que vive feliz estando enfermo. Si está bravo, consume. Si está feliz, consume. Si está en el medio, consume. Él tiene la solución, la proyección y el detonante de todo en el consumo o en la adicción. Por tal, cuando nosotros estamos hablando de sustancias, no nos enfoquemos tanto en eso. Enfoquémonos en la raíz del problema. Vayamos a la parte holística del problema, no hablando de que es una psicología holística de ángeles, sino a la raíz de la raíz, al comienzo. Si nosotros empezamos a cambiar esas plataformas y esas estructuras, empezamos a generar lo que vamos a ver que es el espacio de cómo se hace la prevención desde la formación, la productividad y la proyectividad. Para crear un programa de farmacodependencias y adicciones se debe manejar esto, o sea, una identificación, un perfilamiento, una proyección y un desarrollo adecuado. ¿Y quiénes lo hacen? Un conjunto interdisciplinario normalmente coordinado y direccionado por personas que tengan conocimiento del área adecuada, como es la parte de salud mental, del área de salud, del área de proyectividad, productividad, del área de calidad. ¿Por qué digo de calidad? Porque es que yo veo con mucho dolor que uno entra por lo menos a Google y dice, bueno, necesito para una persona un centro de tratamiento en farmacodependencia de adicciones. Hombre, no es crear un centro de descanso campestre, tampoco es crear un centro de aislamiento contundente, es crear un centro de tratamiento efectivo. Muchas personas, estoy hablando de lugares como es Suiza, en los cuales los psicólogos tienen centros de tratamiento 100% efectivos y los hacen en lo que se llamaría aquí en Colombia las clínicas día, los tratamientos domiciliarios. ¿Por qué? Porque están tratando un grupo completo y conocedor del ambiente. Entonces, esto es parte de lo que se va a ver. ¿Cómo se hace un ambiente de atención adecuado para los enfermos?
de adicciones y consumidores de sustancias. Entonces acá tenemos que hablar de algo en que tenemos que vincular el área pedagógica, el área clínica, el área de calidad, cómo se debe instituir para dar la garantía y la mitigación como factor de mejoramiento en la calidad de vida. Esto es parecido a algo con lo que yo hablaba el día de ayer y es que las adicciones existen desde hace mucho tiempo. El primer adicto, ¿cómo se llamó? ¿Quién conoce? ¿Cuál fue el primer adicto? ¿Quién fue el primer adicto del mundo? A ver, escucho, quiero saber quién me escribe. Por favor, a ver, Yolanda, Angie, Emma Lucía, Luz. ¿Quién fue el primer adicto del mundo? ¿No damos? Eso queda como una tarea, es una tarea de reflexión. ¿Sí? Bueno, pasando de este ítem, espérense que creo que, no sé si ustedes en este momento me estén escuchando. Sí, señor, sí lo escuchamos. Gracias, muy amable, Malucía. Bueno, esto es un preámbulo que vamos a ver dentro del diplomado, ¿sí? Vamos a ver también el medio, los efectos e inducción del medio a las drogas y a las adicciones. A ver, nosotros vivimos tan pendientes de que a los hijos, familiares, cercanos, a nosotros mismos no nos metan al mundo de la bazuca, la cocaína, la heroína, el TIC, las drogas de diseño, los estimulantes, los hongos, los alucinógenos. Nosotros estamos metidos en un mundo, en un medio donde constantemente estamos inducidos, no a las drogas, pero sí a las adicciones. Entonces, eh, ¿qué pasó con las personas? Hablo de, digamos, mi infancia y adolescencia, de nosotros los cuchitos, cuando nosotros salíamos a jugar golosa, trompo, rayuela, salto, la lleva, congelado. Ahora los padres están inmersos en que generan actividades que el medio les vendió para que estén dentro de una adicción. Entonces cambiamos, digamos, lo que eran los juegos al aire libre, que nos permitía una interacción directa con las otras personas, ¿sí? Ejercitar el cuerpo, tener un desarrollo hasta adquirir defensas, porque uno se untaba de barro, se untaba de mugre jugando. Ahora los niños parecen una propaganda de desinfectante y de blanqueador. Esos son blanquitos, puros, lisitos. Ahí no ellos, cuidado, cuidado sale, cuidado coge arena, cuidado esto. Todo eso lo ha empezado a vender el medio. ¿Cómo lo vende el medio hacia las adicciones? Pues empezando que antiguamente nosotros, por ejemplo, teníamos la franja infantil, la franja de novelas y la franja nocturna. Ahora los niños, los adolescentes tienen franjas continuas, entonces dejan esa interacción de salir una hora. Veo con dolor, por lo menos en muchos casos, que no, ¿qué estás haciendo? No, viendo televisión, acá, en la casa. Hombre, lea un libro, pero salga al sol. No, esa vaina, ¿para qué salir al sol? Bloqueador, no sé qué, si se más. Yo soy amigo de que nos cuidemos a nivel de salud, pero soy amigo también que tengamos una exposición al medio. El medio nos vende tantas cosas para tenernos enmarcados.
nosotros decimos, es que el gobierno nos encerró, por ejemplo, voy a decir esta reflexión, nos tienen encerrados, estamos en pandemia, ¿por qué nos aislaron? ¿Por qué nos delimitaron? ¿Por qué el encierro? ¿Por qué no más? Pero ¿cuál es el cuento del encierro? Si dentro de la adicción que desarrollamos a la tecnopatía, a la televisión, es un rectángulo de 70 pulgadas máximo, nos tienen cerrados todo el día. Entonces, el medio nos está vendiendo todo para desarrollar determinadas adicciones. Y dentro de esas adicciones se empiezan a generar los espacios de publicidad, por ejemplo, que con su impacto empiezan a desarrollar otras. A ver, tengamos cuidado, la adicción a la comida, a las bebidas embriagantes. Yo no soy amigo de una adicción a un consumo de sustancias psicoactivas que sale ahora y pues hay que ganar dinero, hay que hacerlo, pero entonces voy a practicar deporte con el patrocinio de Águila Light. Deportivo Boyacá, listo, bueno, no sé, en Boyacá todavía tenemos equipo de fútbol, la verdad no sé, pero patrocinado por la licorera de Boyacá, ¿sí? El evento deportivo de baloncesto del mundo, patrocinado por Club Colombia. Entonces nos dicen por un lado, hombre, tengan estilos de vida saludable y por el otro lado, tomen trago. ¿A qué se está jugando? Y nosotros no podemos empezar a pelear contra monstruos de ese índole porque ellos tienen una empresa y nosotros somos responsables de otra empresa y la empresa de nosotros se llama Nuestra Vida. La empresa de ellos se llama Sus Finanzas y las finanzas de ellos se alimentan de nuestra vida. Entonces yo estoy pendiente de mi vida y hay cosas a las cuales tengo que empezar a determinar una ruta. Si yo tengo un hijo, por ejemplo, el día de mañana o una persona a cargo mío, yo tengo que empezar a decirle, hombre, ya pare el televisor, pare esto, salga a hacer deporte, salga al aire libre. Yo creo que hay niños que dicen que llevarlos, hay personas ahorita de la ciudad y esto es verídico, que usted las lleva a una finca y saben es como estuvieran en el circo más grande, en el zoológico más grande del mundo. Ellos quedan descrestadísimos viendo una vaca, un ternero, eso es la última maravilla. Ay, mire un perro chiquito, un gato. ¿Por qué? Pues porque nosotros los tenemos, nos quejamos de que el gobierno nos encerró y nosotros los encerramos a ellos en una cajita de X pulgadas. Entonces, a eso es a lo que vamos con el medio, los efectos, los medios de comunicación y sus efectos, la familia, los medios cercanos, los establecimientos de educación. A ver, hay una cosa muy importante para mí. Le agradezco porque sé que está la doctora Emma Lucía, sé que está Luz Ángela, que representó y fue, mejor dicho, la frontera en Fénix y en muchas partes de la parte pedagógica. Entonces, quiero que nosotros reflexionemos respecto a esto. Nosotros compartimos, digamos, los padres comparten con los hijos de 5 a 7 de la mañana, cuando están en el colegio. Se los entregan a los docentes. Comparten después a la hora del almuerzo y se los vuelven a entregar porque tienen que hacer tareas. Y comparten después por la noche. Como quien dice, un padre no es tanto el padre que está con el hijo, también es un motivo o una figura que está en su constante velamiento y apoyo para el crecimiento en el estamento de formación. Y decimos, bueno, pero eso es en el colegio y en la universidad, pues peor, porque es que en el colegio los tiene entre el papá y los docentes, y en la universidad los tienen ¿quién? Entre los docentes y los amigos. Entonces, los establecimientos de educación deben jugar un papel y de formación deben jugar un papel. Por eso es que en muchas de las instituciones universitarias de alto nivel y en países primermundistas tienen obligatoriamente que asistir los papás a cursos de capacitación en prevención de las adicciones. Tienen que ir, van a visitarlos, inclusive los trabajadores sociales, los encargados de salud mental de las instituciones. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros podemos crear un programa súper cool, súper chévere para el manejo de adicciones y de farmacodependencia, teniendo estrategias que garanticen la calidad de vida. Quien tiene calidad de vida, tengan un porcentaje del 80% de distanciamiento de todo ambiente tóxico. Entonces, vamos en esa parte.
Preguntas hasta el momento, señoritas, señores, ¿qué tienen que preguntar por el momento? ¿Cómo les parece la temática al instante que estamos tratando? A ver, escucho a alguien, quisiera que alguien, por favor, encendiera el micrófono, me pidiera la colaboración, la participación e indicara cómo van hasta el momento. Sí, la temática está muy interesante. Además, tengamos en cuenta que no solamente existen adicciones ya como conocemos a algún tipo de sustancias, sino también existen las adicciones a los medicamentos o también las adicciones de personas a las mismas personas, que también suelen ser como algo psicópatas al, al sentir esas adicciones como de cuerpo más bien. Muchas gracias, jefe, muchas gracias. Entonces, precisamente es a esto a lo que estamos apuntando, ¿sí? En los cuales nosotros tenemos que diferenciar ya la farmacodependencia y las adicciones. Porque adicto a la comida puede ser una persona compulsiva de la comida, pero tenemos que diferenciarlo del consumidor de sustancias. Los medicamentos de control son altamente adictivos, entonces tenemos que tener esto también en cuenta. Los establecimientos de educación, como les mencionaba, son estándares que nos permiten, ¿sí? Y un establecimiento de educación que es cualquier lugar donde se imparta conocimiento. ¿Quiénes son las potenciales víctimas del microtráfico y las adicciones? A ver, acá tenemos que empezar a perfilar, pues de pronto he tenido la gloria de compartir con bastantes personas en diferentes ambientes de tratamiento y de trabajo en adicciones, en diferentes espacios de vida, y yo siempre he llegado a unas conclusiones, ¿no? Que cuando uno perfila a la persona, ajusta la técnica. Yo no soy amigo de una técnica global porque todos somos seres humanos diferentes, tenemos conductas similares, pero tenemos razones diferentes. Así seamos casi en todo parecidos, algo nos diferencia y muchas veces ese algo es el famoso detonante, el causante. Entonces a eso tenemos que apuntarle. Vamos a ver conductas primarias, como es la mitomanía, la cleptomanía, el choque con figuras de autoridad, la manipulación, la generación de esquemas. No sé si alguien en el argot de adicciones que conozca está viendo lo que son generaciones de esquemas. La generación de esquemas es, por ejemplo, lo de la ballena azul. A una generación de esquema ahorita que es cuántas tapas cuentas por día. La he visto dentro de algunos juegos muy manuales y es que cogen tapas y cada tapa tiene una tarea y esa tarea que le induce al consumo. Entonces viene esto, las principales mentiras del adicto. Dentro de ese taller yo les voy a mostrar un listado de cuáles son las primeras principales mentiras del adicto, siendo que el adicto también puede ser consumidor, ¿no? De sustancias psicoactivas. Puede ser el adicto a la tecnología, al sexo, a las personas, que se llama dependencia, bien sea física, bien sea afectiva. Entonces, todo esto tenemos que encasillarlo y tal vez ustedes se van a jugar de la risa porque después de que ustedes vean esto, van a encontrar algunas personas y las escuchan y dicen, oiga, en el diplomado con Jorge Parra vimos esto. Y uno empieza a decir, esta es mentira, y con tres que pesque, ojo, la persona tiene esto. Yo tengo un dicho, el adicto es una persona ágil, es un zorro. La persona que ayuda al adicto debe ser más ágil y más zorro, ¿sí? Eso es para mí.
No es una cuestión de imposiciones, no es una cuestión de que yo soy el que grito más, el que mando acá, no, es una cuestión de sagacidad. Nosotros tenemos que ayudar a una persona que está enamorada de su enfermedad. Las adicciones como alternativas para todo evento y problema en la vida. Ya habíamos hablado, los estigmas. ¿Sí? Cuando nosotros veamos que somos en alguna forma y todos tenemos algo de consumidor y algo de adicto, que digan que no, pero es que yo no tomo sino agua y yo no como sino pan, pues adicto al agua y adicto al pan, consumidor de pan y de agua. Cuando nosotros empecemos a visualizarnos como personas que tenemos este norte, que tenemos esta problemática, porque todos tenemos algo en la vida, entonces empezamos a quitarle los estigmas a los demás. Yo quiero que de este grupo salgamos personas que vamos a decir, uy, no, ese loco, cuidado, cruce por otro lado que es un marihuanero. Ojo, porque ahí viene la escalera del adicto que también la vamos a ver. Y cuando nosotros estamos en la cima de la escalera, vemos mal al que está en la punta de la escalera. Pero cuando vamos en la mitad, empezamos a sentir cómo nos miran a nosotros. Viene el papel de la familia, núcleo y medio, la aceptación versus la actitud y aptitud de cambio. Antiguamente le decían a uno, sí tiene actitud o no tiene actitud de cambio. Hombre, todo el mundo dice porque está en tratamiento, porque está fe, está mal, está en consumo, porque lo pilló el papá, la mamá. Sí, sí, sí. Yo tengo actitud de cambio. Antes de eso, vamos a mirar la aceptación. En la aceptación vienen pautas como es el aceptar, valga la redundancia, la problemática no es el consumo. A mí me importa un bledo que la gente que llegue enfermo conmigo. No, 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 a mí no me importa lo que usted consume. Acépteme qué es lo que lo hace consumir. No, pues tengo problemas económicos. Eso es la aceptación. Y la aceptación viene con otro eje, que es la aceptación del tratamiento. A ver, yo retomo tratamientos como se han desarrollado. Una de las, de pronto les voy a dictar esa charla, una terapia que se llama terapia de demolición. Entonces, en esa terapia, la persona acepta un tratamiento en el cual se le van a destruir todas las bases de vida debido a que estas son las generadoras e impulsadoras de las actividades de consumo y adicción. Entonces, vamos a ver eso también. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la proyectividad. Vamos a ver el proyecto dentro de la proyectividad. Vamos a ver lo que es el proyecto de vida. Ojo, el proyecto de vida ya no es la hoja que le pasan a uno en el colegio, en la universidad, en la fundación, en la IPS, donde dice quién soy, para dónde voy. El proyecto de vida es una escala de medidas de objetivos que se deben cumplir desde el mismo inicio de identificación de una persona que consume o de una persona adicta. Eso es un proyecto de vida, donde vamos a retomar unos antecedentes, unos precedentes, donde vamos a tener una secuencia de metas, tareas, con unos objetivos medibles y que deben ser verificables bajo procesos basados en evidencia. La escalera del adicto. ¿Quién ha escuchado la escalera del adicto? Por favor. A ver, Angelita, Beiba, Oscar. ¿Quién ha escuchado qué es la escalera del adicto? Escucho, estas muchachas están supremamente calladas. Jefe, Margarita Alvarado, ¿quién ha escuchado la escalera del adicto? Luz Ángela, no, no tienes conocimiento de esto. Margarita, ¿conoces, has escuchado de la escalera del adicto? Jocelyn, de la Costa, ¿has escuchado la escalera del adicto? Tiene algo que ver, Angie Alexandra Pérez Gómez, algo que ver, pero
tiene una percepción y un trasfondo diferente. Yolanda Falla, ¿has escuchado la escalera del adicto? Angie Alexandra, Hola, hola. hola, hola. No, pues he escuchado así como tú lo estabas comentando, no. Está muy interesante el tema. Ok, Yoli, gracias. Yo Angie solo he Alexandra, ¿has escuchado, escuchado? sí, aquí estoy. Yo solo he Listo, Angie. escuchado del cuando del vicio pasan a la enfermedad. Eh, Mm, por eso la llaman escalera, porque pasan unos ciertos, como unas fases, pero ya trasfondo del tema no sé muy bien. Bueno, es diferente. La escalera del adicto es como una unidad de medida en conciencia. Bienvenido, doctor Jorge Amarildo Arzuza. Eh, es una unidad de medida en la cual se genera a partir de esta unidad de medida un estado de conciencia y de ubicación en la realidad actual. Como tal, se utiliza la escalera del adicto, yo la utilizo, es en el sentido de que ubica a la persona en su propia realidad para que la persona genere el primer ítem, que es la aceptación. ¿Sí? Emma Lucía, ¿tú has escuchado de la escalera del adicto, perdón? Señor, no, no he escuchado. Listo, bueno, pues me parece chévere con eso. Primera evaluación. El que no supo qué es la escalera del adicto, se rajó. No, chévere. Me parece excelente esta parte. ¿Sí? Los espacios intercrisis. Normalmente cuando nosotros estamos trabajando con personas adictas, les decimos, aquí empezó su cambio de vida. Iniciamos. Ta. Resulta de que una persona de 45 años, pongo el ejemplo, dice, yo llevo 15 años de consumo, voy a durar 8 meses en tratamiento, 1 año, 2 años en tratamiento, listo. Lo primero que tenemos que ver es cuántas veces ha suspendido durante ese tiempo el consumo y qué ha hecho en ese consumo. De esos temas tenemos que generar y vamos a generar unas tablas de evaluación de las intercrisis, porque la intercrisis es el espacio que nos permite determinar, por ejemplo, en un adicto o en un consumidor, si esta persona salió bien de un tratamiento y empezó a descomponerse y cómo llegó al otro. ¿Qué hizo? Si no hizo nada productivo, tenemos que programarle algo productivo. Si hizo algo productivo, tenemos que aprovechar eso productivo y como reingreso a un tratamiento, darle continuidad. Y aquello que es improductivo es lo modificable, porque entonces cuando estamos fallando en estas intercrisis, estamos generando un fenómeno comercial que se mueve a nivel de todas las IPS y de todos los centros de tratamiento de adicciones y de consumo de sustancias psicoactivas, que es el fenómeno de la puerta giratoria, que es la adicción al tratamiento. El fenómeno de la puerta giratoria es el que entra y sale, pero nunca se queda ni adentro ni se queda afuera. Entonces, lo primero, dentro de los periodos intercrisis, es que tenemos que empezar a preparar a la persona para que se genere un espacio directo de distanciamiento de las ambientaciones y las conductas tóxicas. Cuando la persona se aleja de eso, listo. Una de las conductas tóxicas es la frecuencialidad en las instituciones, en los espacios de tratamiento, en los ambientes de tratamiento, llámelos como los llame. Entonces, cuando estamos hablando de adicciones y de farmacodependencia, tenemos que empezar a generar eso y tenemos que analizar lo que es el medio como un ambiente de evaluación, ¿sí? Los periodos intercrisis también tienen que ver con la cotidianidad de la persona, entonces tenemos que analizar a los adictos, a los consumidores de sustancias.
Viene la proyectividad a corto, mediano y largo plazo. Esto es un tema que se trata de muchas formas, que es muy cotidiano, que lo vemos en clase, que lo vemos en seminarios y demás. Pero la proyectividad, porque es que es diferente la proyectividad al proyecto de vida. Proyecto de vida lo vimos de primero. La proyectividad a corto plazo, ¿sí? Tiene unas formas de medir, a mediano plazo otras y a largo plazo tiene unas formas de verificar. A largo plazo ya es la verificación del desarrollo. Esto es para que nosotros empecemos a determinar en qué condición está el medio. Volverse cíclico en el consumo o en los tratamientos. La ciclicidad es lo que yo les decía. ¿Cómo logramos un distanciamiento de ambientes tóxicos? Esto es la proyectividad frente a una persona consumidora de sustancias, farmacodependiente o un adicto. Ahora vamos a ver la productividad. ¿Cómo usamos los talentos? ¿Cómo regulamos los temperamentos? Dentro de tratamiento, las etapas para lograr una evolución. A ver, cuando una persona, ya hablamos acá de un tratamiento, cuando una persona ingresa, lo primero que hacemos es, digamos, cuando tenemos una persona consumidora o cuando tenemos un fármaco dependiente, un adicto, así sea en la familia, lo primero es crear una etapa de análisis y de perfilamiento. Primero analizamos la persona, determinamos qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, dónde se encuentra esa persona dentro de su autopercepción. Eso comienza en la familia y eso mismo que es el papá, la mamá, el hermano, la prima, la esposa, el primo, eso se transporta a un área nueva que es ¿qué? La parte clínica, por ejemplo. Entonces, cuando llega una persona, no es que lo recibe el portero, eche para adentro. No, no, no. Cuando llega una persona adicta, dentro de la normativa que debemos manejar nosotros, si estamos trabajando en salud, si estamos trabajando en educación, es hacer la junta entre el rector, el coordinador, el psicólogo, el trabajador social, el docente. Si estamos en una institución, llámese un consultorio, hacemos la junta, analizamos la persona, generamos un perfil de persona y así sucesivamente vamos a empezar a ver una secuencia. El manejo del tiempo. ¿Cómo vamos a manejar el tiempo para una persona? Lo que yo les decía, hombre, nosotros no digamos que los chicos son malos porque los que consumen droga, los que consumen marihuana son malos. No, no son los únicos. Nosotros consumimos televisión, computador, celular. Nosotros no salimos y no estamos teniendo una buena ocupación y un buen manejo del tiempo de ocio. Aquí viene lo que es el papel del deporte, la cultura y la recreación. Viene por último lo que es la codependencia y coadicción. Entonces vamos a hacer dentro de este seminario un taller completo de codependencia y coadicción donde vamos a identificar a la persona, donde sabemos diferenciar quién es un codependiente y quién es un coadicto. Vamos a ver el test de valoración, vamos a generar preguntas puntuales para identificar al codependiente, coadicto o a nosotros mismos como integrantes de este selecto gremio, ¿no? ¿Cómo se encamina un coadicto o un codependiente a ser de utilidad para un enfermo adicto o consumidor? Que es importantísimo. Muchas veces no sabemos, pero la persona que llega como acompañante de un consumidor de sustancias, de un farmacodependiente, perdón, o de un adicto, sin querer es el causante de la misma adicción. Viene por última parte los tratamientos para el enfermo de consumo o adicción. Existen diferentes tipos de tratamientos. Vamos a mencionarlos haciendo una breve descripción de los más conocidos para tener, digamos, la claridad sobre sus características, ¿sí? Y, digamos, lo que es el manejo de la ansiedad, de la abstinencia, como partes principales que se presentan a nivel de casa. El acompañamiento, como es, digamos, el norte objetivo o asertivo de una persona consumidora, farmacodependiente o adicta, y las redes de apoyo. A ver, para este ítem de las redes de apoyo, olvidémonos que la red de apoyo es quien nos contesta el celular en este momento de crisis. Una red de apoyo es una conformación
de todos los representantes del núcleo de una persona consumidora farmacodependiente, partiendo de la asesoría y orientación de los encargados, que son los terapeutas a nivel de salud mental, las personas encargadas del área social, las partes clínicas, las partes pedagógicas o psicopedagógicas, las partes ocupacionales, las partes recreativas. Entonces, cada uno va a orientar y así se conforma una red de apoyo. Red de apoyo, quiero cambiar la percepción, es que su red de apoyo es fulano de tal. Eso hace siglos se terminó, no sé, en algunos espacios se está utilizando, no, es que su red de apoyo, Juanito, es Jorge Parra, llámelo, no. ¿Qué necesita de la red de apoyo? No, tengo problemas porque mi frustración es tan alta a nivel deportivo que ya me dan ganas de consumir. Ah, ya, hable con el deportólogo. Tengo un problema y es que emocionalmente yo no puedo hacerle un cierre o un duelo a una pérdida que tuve y yo ya voy derecho al consumo. Hablé con el psicólogo, hablé con el médico general, hablé con la docente, hablé con la coordinadora. Entonces, así se estructura una red de apoyo y en ese ítem vamos a ver que las redes de apoyo se van a vincular con un ítem anterior que es la proyectividad. ¿Sí? Entonces, la red de apoyo va con la proyectividad porque nos tiene que enfocar al cumplimiento del proyecto de vida, empezar a generar escalones hacia arriba de la escalera del adicto o del consumidor, analizar, distribuir tareas, fortalecerlas, modificarlas o eliminarlas con base en los periodos intercrisis, mirar en los ítems temporales cómo vamos a reaccionar y quién va a ser el aportante en cada uno de ellos, ¿sí? Hacer una determinación de qué factor es el que induce a la ciclicidad del consumo, la adicción y obviamente entre todos el distanciamiento. Entonces, ojo, porque las redes de apoyo no es la persona de verdad que escucha al otro lado del teléfono. ¿Hay una persona que direcciona la red de apoyo? Sí, pero es un conjunto de varios y muchos responsables, cada uno tiene que estar pendiente de un pedacito y un fortalecimiento. La red de apoyo hay que quitar ese estigma tan charro que la red de apoyo es a quien llamo cuando ya consumí o cuando estoy recaído en la adicción o cuando estoy en un proceso de descomposición. No, eso es muy charro. Eso ya no, ya está out. O sea, nosotros tenemos que evolucionar a nivel científico. La red de apoyo nos ayuda a evitar eso y nos ayuda mediante una junta a realizar toda la estructuración. Estoy escuchando a alguien, cuéntame. Sí, y también pues como tener muy claro que la red de apoyo tampoco es la familia, o sea, no siempre va a ser la Exacto. familia, porque Esa es hay, Luz Ángela. Tienes un 5 en farmacodependencia. porque hay algunas familias que también generan la misma adicción, o sea, son Son familias los codependientes. y son los factores de riesgo. Entonces, Exacto. Entonces, todo eso lo vamos a tratar. Exactamente. Gracias, Luz Angelita. Listo. A ver, cuando hablamos de factores de riesgo, tenemos que tocar toda la parte familiar, la parte medioambiental, académica, los factores protectivos. Un factor protectivo muchas veces se puede convertir en un factor de riesgo cuando nosotros no lo sabemos detonar muy bien. Por ejemplo, un factor protectivo puede ser la familia y como dice Luz Ángela Suaza, se puede convertir en un factor de riesgo y de mucho riesgo. Entonces hay que tener cuidado como es. Entonces, hasta el momento, esta es la estructura que nosotros vamos a ver dentro del diplomado de farmacodependencia y adicciones. Yo quisiera hacerles una propuesta porque en cada uno de los diplomados quiero mostrar algo, perdón, y es mostrar un proyecto que se genera, digamos, cuál es como el norte asertivo, el norte óptimo que se tendría para el manejo de una persona adicta o una persona consumidora.
Esto obviamente nos va a llevar toda una clase, pero para mí es importante porque pues aquí es donde integramos absolutamente a todos. Pero es una propuesta porque sería incorporarlo dentro de una de las clases si ustedes están de acuerdo. Es cómo se debe generar un proyecto que vincule los diferentes ejes para un adicto o un consumidor. ¿Ustedes desean que yo les regale esa clase? Escucho, escriban. Voy a contar hasta 10. Si nadie escribe, entonces decimos que no y hacemos una evaluación ese día. Jorge, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, señor, claro que sí. Sí, La claro, sí, salvó, señor, claro. salvó la patria Angie Alexandra Pérez Gómez. Bien, Angie, gracias. Bueno, Sí, claro, sería interesante también, claro, muchas gracias. ok, jefecita. Contamos con alguien de esta forma, es por lo siguiente. Les reitero, muchas personas creen que tener un espacio de tratamiento para adicciones, sea en casa, clínica día, domiciliario, mixto, semiresidencial, residencial, completamente intrahospitalario, intramural, llámese de la modalidad terapéutica, clínica, mixta, ahorita hay holística, hay de reducción de daño, sea lo que sea, creen que montar eso es sencillo. Para eso hay que tener una proyección, por eso hablamos de proyectividad, ¿sí? Y de proyección. ¿Cómo se instaura un proyecto de este tipo? Es lo que yo les digo, que les pienso ofertar, ya dijeron que sí, pues que les quiero regalar. Entonces, ¿qué es lo que deben tener ustedes para generar una eventualidad de esas? Entonces, que ustedes deben tener, digamos, la generación de las etapas, que deben tener la generación de puntos álgidos dentro de cada etapa, de puntos mixtos, que deben tener unidades de medida, que deben tener espacios de prueba. Todo esto es lo que constituye un proyecto. Y si se constituye un proyecto es lo que nos permite la apertura de un programa o de un proceso de intervención o un proceso de prevención o un proceso de mitigación de la enfermedad de la adicción o del consumo. Esto es lo que yo les quiero regalar como un plus de aporte para una clase. Me dicen que sí, pero pues quisiera saber si alguien tiene una pregunta al respecto o tiene alguna sugerencia al respecto. Entonces, escucho, abran micrófono, por favor, levánteme a alguien la manito, dígame cómo se siente al momento, qué opina. Estamos, digamos, partiendo del diplomado. Ya vieron las horas, ¿cierto? ¿En qué horario tenemos clase? Tenemos los viernes de 4 a 6 y ¿qué otro día? Acá está el horario. Martes y viernes de 4 a 6 p.m. Entonces, bueno, veo que no hay mayor objeción a la estructura. Las estrategias ya las sabemos. Vamos a acceder al link que Malucía Martínez muy amablemente nos regala y nos inscribimos dentro del grupo, el grupo de WhatsApp. Vamos a arrancar con todas las de la ley, con todas las herramientas para este ítem. ¿Sí? Voy a colocar un pequeño ejercicio, lo voy a escribir acá, ¿sí?
Listo, vamos a hacer este ejercicio, por favor. Eh, Vamos a ubicarnos en una escala de 1 a 5, donde 1 es no sé absolutamente nada, estoy en ceros, y 5 es me considero experto. Van a dar un valor a su conocimiento, puede ser conocimiento adquirido en forma estructurada, o sea, universidad, hospitales, fundaciones y demás, o vivencial sobre adicciones y farmacodependencia en relación a las temáticas presentadas el día de hoy. Eh, Pido el favor que las personas que están varios dentro de un solo computador, entonces, o un solo celu, se roten el celu y cada uno me escriba con su respectivo nombre. Vamos a dar 5 minuticos para esto y les digo con relación al mismo qué curso vamos a dar dentro del diplomado. Entonces, quedo atento a sus respuestas, por favor. Bueno, todos colocamos el valor, me parece súper, pero quiero que me den una breve explicación, algo muy personal acerca de su respectiva calificación, digamos, Margarita 2, Emita 1, Oscar Cardoso 1, Andrea Callejas 3, David va 2, ahí va, póngase un 5. Luz Ángela. Entonces, reitero, ¿cuánto creen que se deben calificar ustedes con respecto a las temáticas vistas y en relación del conocimiento adquirido de farmacodependencia y adicciones, de lo que estamos viendo hoy? Entonces, una pequeña explicación, un aportecito pequeñito de cada uno de ustedes. Les agradezco inmensamente y sigo atento.
Bueno, estamos viendo acá, Jocelyn, considero que estarían un 3. Exacto, Emma, Luz Ángela. L, en mi familia hay, sí, uy, terrible, es duro, es duro, es duro y es uno de los tratamientos más duros que hay, el del trabajo con los ludópatas. Trataremos de abordar ese tema en algún momento bien chévere. Ok, listo. Bueno, entonces el ambiente que les estoy preguntando es precisamente con relación a algo. Y es que nosotros tenemos que primero aprender a generar autoespacios metodológicos para abordar la adicción y abordar la farmacodependencia y el consumo, ¿sí? Debemos tener también una capacidad metódica y pedagógica para poder empezar a generar unos diseños estructurados frente a esto. Este no va a ser un curso, olvidémonos de esos cursos de cajón donde el tipo de sustancia es este y este y este. Les voy a mostrar el video de qué efecto tiene la droga en una persona. No, o sea, acá vamos a ver cosas completamente funcionales para que a nivel clínico, a nivel de instituciones educativas, a nivel de instituciones comerciales, a nivel de familia, podamos generar estructuras tendientes hacia el abordaje asertivo de la farmacodependencia y las adicciones. Entonces, por eso es que nosotros estamos ubicándonos dentro de este pequeño marco valorativo. Como siempre, y vamos a dejar un último espacio. No es el último espacio, digamos, de la clase, sino simplemente el último espacio de la presentación. Ya pasamos a otro ítem pequeño. Es un ejercicio, ¿sí? El ejercicio de clase es determinar los siguientes ítems. Genera un autoconcepto donde determines a qué estás apegado, de qué o quién dependes y cómo mantener en norma estos ítems. O sea, mantenernos como en una línea adecuada, en la óptima, ¿sí? Entonces, ¿están viendo la pantalla? Esto lo podemos hacer y ya les digo cómo vamos a determinarlo, ¿sí? Repito, voy a leer nuevamente el ejercicio. Ejercicio de clase del 14 de mayo del 2021 es determinar los siguientes ítems. Genera un autoconcepto, o sea, algo que nosotros analizamos de nosotros mismos, donde determines a qué estás apegado, ¿sí? ¿A qué o a quién? ¿De qué o quién? ¿Sí? Dependes y cómo mantener en norma estos ítems. Voy a dar unos 2 minuticos para que pensemos y ya vamos a hacer como un pequeño sketch. ¿Listo? Entonces, ya piénsenlo, 2 minuticos y vamos a determinar la continuidad del ejercicio.